Bien, buenos días. Vamos a iniciar la clase de hoy con los ejemplos de antiderivadas trigonométricas, pero ahora empleando la regla de la cadena, ¿sí? Ya habíamos visto las fórmulas de antiderivadas trigonométricas y ya vimos la regla de la cadena para las antiderivadas, no, la regla de la cadena para las antiderivadas algebraicas. ¿Mm? Si se dan cuenta, las fórmulas, pues, son parecidas. ¿M? En vez de que sea integral de seno de x, va a ser integral de seno de u derivada de u. Y esto va a ser menos coseno de u más una constante. Y así, integral de coseno de u va a ser seno de u más la constante. O sea, las mismas fórmulas que vimos, pero en vez de x, solamente esa u, ¿qué significa? Que vamos a hacer un cambio de variable. Y como les he estado comentando, siempre antes de iniciar los ejercicios, procuren escribir sus fórmulas. Así de tanto escribirlo, ya se les queda de memoria. A ver, aquí, bueno, iba a escribir secante por tangente, aunque se acostumbra a poner tangente por secante, que es lo mismo, ¿sí? Y aquí cotangente por cosecante. Si se fijan, son las antiderivadas. Seno, coseno, tangente, cotangente, y aquí nos va a quedar secante, y aquí nos va a quedar menos cosecante, ¿sí? Entonces, ya tenemos nuestras fórmulas. Ejemplos. Aquí hay dos tipos básicos de ejemplos. El primero es donde hacemos u, el ángulo de la función trigonométrica. Y el segundo es cuando hacemos u, un polinomio, en donde nos aparece la función trigonométrica. Vamos a ver estos primeros ejemplos. X coseno de x cuadrada diferencial de x. Y vamos a escribir de una vez el segundo para que se vea. Seno de raíz de x entre raíz de x diferencial de x. ¿Mm? Si se dan cuenta, la diferencia con las antiderivadas trigonométricas normales es que el ángulo estaba en términos de una variable sola, x, y, teta, t. En cambio acá dice coseno de x cuadrada. ¿Mm? Entonces ahí es donde me doy cuenta que tengo que emplear la regla de la cadena. Y aquí tenemos seno de raíz de x. Entonces ahí es donde me da la pauta que tengo que hacer u, el ángulo. ¿Sí? Bien. Vamos a hacer entonces en el ejemplo 1, u x cuadrada, diferencial de u o derivada de u, bajamos el 2, 2x derivada de x. Entonces, notemos que necesitamos x de x. Despejamos y acá queda derivada de u sobre 2 es x de x. Vamos a reordenar esta integral. Vamos a poner primero la función trigonométrica coseno de x cuadrada por x diferencial de x. Recuerden que aquí no puedo multiplicar x cuadrada por esta x y que me quede x cúbica, ¿sí? Esto es un elemento, coseno de x cuadrada, y esto es otro elemento, la x. Entonces, al hacer nuestro cambio de variable, ¿qué nos va a quedar? Esto va a ser igual a la integral de coseno. Lo que sustituimos es x cuadrada, coseno de u, por x de x, todo esto,
va a ser derivada de u sobre 2. Entonces, ese 2 es el que sale de la integral como un medio. Y fíjense, acá hicimos u, ¿qué cosa? El ángulo. Entonces, ¿qué nos quedó? Una antiderivada trigonométrica. Ahora sí, ya sencilla en términos de una sola variable. Entonces, la respuesta va a ser seno de u más la constante. Pero no lo dejamos así. Tenemos que regresar a nuestra variable original. Cambiamos u por x cuadrada. Y ya, tan tan. Es nuestro primer ejemplo, en donde hacemos u, el ángulo. De una manera análoga, en el ejemplo 2 hacemos u raíz de x, que lo podemos ver como x a la u medio. Entonces, derivada de u va a ser u medio de x a la menos u medio diferencial de x. Fíjense, aquí lo puedo hacer de dos maneras. Pasando esta integral a exponenciales, escribiendo x a la u medio, o al revés, esto que hice, que derivé como un medio, lo voy a pasar a radicales. Este 2 que está dividiendo pasa del otro lado multiplicando. Va a quedar 2 de diferencial de u es igual, y esta x a la u medio lo voy a bajar y ya me queda positivo, ¿sí? Y precisamente este x a la u medio es diferencial de x sobre la raíz de x. Entonces, aquí voy a reacomodar esta integral. Seno de raíz de x por diferencial de x sobre raíz de x. Y al hacer mi cambio de variable, esto va a ser igual a la integral de seno de u, que es esta raíz de x, y todo este diferencial de x entre raíz de x es 2 veces diferencial de u. Aquí este 2 sale de la integral, pero multiplicando. Aquí, en el numerador, queda 2 seno de u, diferencial de u. Y ahora sí ya podemos integrar. Integral de seno de u es menos coseno de u. Vamos a poner el menos adelante. Menos 2 coseno de u, más la constante. Y ya, lo pasamos a la variable original. U es precisamente raíz de x más la constante. Y la recomendación de siempre: deriven, aunque se vea muy sencillo, deriven la respuesta. Les sirve de ejercicio para practicar derivación de funciones trigonométricas empleando la regla de la cadena. ¿Cómo nos quedaría esta derivada? Derivando, o sea, si le llamamos a este y, entonces y' sería la constante, que es un medio, derivada de seno de u, va a ser coseno de u, va a ser coseno de u por la derivada de u, la derivada del ángulo. La derivada de x cuadrada es 2x. Entonces, este 2 ya se cancela con este 2 y ya puedo pasar la x adelante. X coseno de x cuadrada, ¿sí? Que es la integral que tenemos al principio. Y acá igual, si hacemos igual y igual a esta respuesta, al derivar, vamos a tener la constante que es menos 2, la derivada de coseno de u, derivada de coseno de u es menos seno de u, va a ser menos seno de raíz de x por la derivada de raíz de x, por la derivada del ángulo. Esto, pues, ya vimos que es x a la 1 medio. Entonces, su derivada va a ser, bajamos el 1 medio, y esto queda x a la menos 1 medio. Entonces,
Este menos por menos nos va a dar más. Este 2 con este 2 se elimina. Este menos también se cancela. Entonces, ¿qué nos está quedando? Solamente seno de raíz de x por esto lo bajo 1 entre raíz de x, que es lo que pondríamos acá al principio. Ahí está, seno de raíz de x sobre la x. ¿Sí? Es muy importante tanto la integración como la derivación, sobre todo en métodos de integración, cuando apliquemos el método de integración por partes, ¿sí? Ahí van a ver que un producto se separa, una parte se va a derivar y otra parte se va a integrar. Entonces, ustedes deben de dominar bien, bien, bien también la derivación de funciones trigonométricas, de logarítmicas, de exponenciales y de trigonométricas inversas. O sea, todo, ¿sí? Para poder hacer los métodos de integración. Ahora sí, ¿alguna pregunta, alguna duda de estos dos ejemplos? ¿Sí? Está más claro que el petróleo, ¿verdad? ¿Mm? Bien. Entonces, en estos dos ejemplos, ¿qué fue lo que hicimos U? El ángulo. El ángulo y nos quedó una integral trigonométrica, ¿sí? Con una variable. Acá nos quedó integral de coseno de U y acá nos quedó integral de seno de U, ¿sí? Ahora, vamos a ver otros dos ejemplos. Nada más déjeme borrar esto. A lo que le falta al zoom es un borrador más grande, para que yo no borre las formulitas. Bien. A ver. Entonces vamos a ver el ejemplo 3 y 4. A ver, ejemplo 3. Integral de seno de x raíz de 1 menos coseno de x, diferencial de x. Entonces, aquí ya notamos que tenemos un polinomio elevado a la 1 medio. O sea, en este caso un binomio, son dos términos, ¿no? Vamos a escribir ese binomio a la 1 medio. 1 menos coseno de x a la 1 medio al principio. Y ese seno de x lo pasamos al final pegado al diferencial de x. Entonces, aquí notamos que lo que vamos a hacer u es el polinomio que esté elevado a una potencia. ¿Y cuál sería la derivada de 1 menos coseno de x? ¿Qué dice su chafalario? De Tim Marín, de Doc Pingüe. A ver, ya pusieron en el chat. No. X no. Aquí tenemos un binomio, ¿no? Son dos términos. Hay que derivar cada término. Seno de Derivada de X. 1 y derivada de menos coseno de x. La derivada de 1, ¿cuánto es? 0, ¿no? Y la derivada de menos coseno. Seno. ¿Mm? Seno. A ver. La derivada de coseno, ¿cuál es? La derivada Seno. de coseno es menos seno. La derivada de coseno. Pero aquí tengo un menos afuera. O sea, tengo el menos. Bueno, vamos a hacerlo paso por paso. La derivada de 1 es 0. Menos la derivada de coseno. Y la derivada de coseno es menos seno. ¿Sí? Por el diferencial. Entonces aquí menos por menos se va a volver más. ¿Sí?
ahora sí, ya vamos a sustituir. Esto de acá se va a volver integral de u a la u medio, y esto de aquí ya sería el diferencial de u. Entonces, fíjense, ¿qué pasó acá? Teníamos un integral con funciones trigonométricas, y al hacer nuestro cambio de variable, ¿qué nos quedó? Nos quedó una integral algebraica, ¿sí? Es la diferencia con los otros ejemplos. Entonces, ahora sí, vamos a integrar, sumamos 1, que en este caso es 2 medios, y nos va a quedar u a la 3 medios entre 3 medios, más la constante. Esto se invierte, queda 2 tercios, y en vez de u, ya podemos poner 1, es menos, ¿verdad? 1 menos coseno de x elevado a la 3 medios, más la constante. Y ya, facilito. ¿Mm? Nada que en 2 pasitos no se puede hacer, ¿verdad? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Nada. ¿Mm? Asusta de ver tan fácil, maestro. Sí, tan fácil. ¿Mm? Solo eso hay que hacer. Solo eso, sin complicarnos la vida. ¿Mm? Bien. Vamos a pasar entonces al ejemplo 4. Aquí sí voy a borrar. A ver, en el ejemplo 4 nos dan tangente de x por secante cuadrada de x. ¿Mm? A simple vista, si vemos esta integral, ¿qué intentaríamos hacer al principio? ¿Sí? Tratar de utilizar identidades trigonométricas para llegar a alguna antiderivada. ¿Mm? Entonces, si empezamos a cambiar tangente, ¿qué es? Tangente es seno sobre coseno. Y secante cuadrada, ¿qué es? Secante cuadrada es tangente cuadrada más 1. Si multiplico esto, chispas, hasta queda más marciana la integral, ¿verdad? Queda esto y abajo queda coseno, ¿no? No me ayuda. Luego, ¿qué intentaría hacer? Pues esa secante cuadrada, pues, ¿qué pasa si en vez de utilizar la pitagórica, utilizo la de cociente? Secante es 1 sobre coseno. Quedaría 1 sobre coseno cuadrado. Entonces, esto ya sería seno de x sobre coseno cúbico de x. Y esta pudiera ser una opción, ¿sí? ¿Qué pudiéramos hacer u en este caso? Tengo integral de seno de x y abajo tengo coseno cúbico de x. Siempre tiene que ser lo que esté elevado a una potencia. Y además, el coseno que está abajo, ¿sí? No puede hacer u seno porque está arriba. ¿Mm? Entonces, si se dan cuenta, fíjense. Acá, bueno, no me despacio, acá diferencial igual. Lo que haría u es coseno de x. Y la derivada de esto, que es menos coseno, perdón, menos seno de x. ¿Sí?
¿Qué hacemos entonces? Pasamos el signo menos del otro lado. Entonces, esto ya lo puedo ver así. Este seno de x diferencial de x es menos derivada de u. Y este coseno al cubo es u al cubo. ¿Cómo resuelvo eso? ¿Cómo resuelvo esa integral? No todos, uno. ¿Ah? Sale el signo negativo. Ajá, y luego, El u a la 3 pasaría arriba, pero con exponente negativo, ¿no? exacto, sacamos el signo menos y subimos u a la menos 3, diferencial de u. Entonces, esto de aquí, ahora sí ya procedemos a integrar. Esto es menos, sumándole 1, ya queda u a la menos 2 entre menos 2. ¿Sí? Noten que aquí otra vez le escribí el signo más 1, porque el error más común, a veces al 3 le resto 1 y se cuatrapea, ¿no? Entonces, ¿esto qué me va a quedar? Menos, entre menos a más, y este u a la menos 2 va a bajar, o sea, me va a quedar 1 entre 2u cuadrada, más la constante. Y precisamente u, ¿quién es? U viene siendo coseno, ¿no? 1 sobre 2 coseno cuadrado de x. Ahora, aquí hay un detalle. Cuando nos quedan funciones trigonométricas en el denominador, se acostumbra siempre subirlas, ¿sí? Como respuesta. No lo dejo así. 1 sobre coseno, ¿qué es? Secante. Entonces, acá mi respuesta sería secante cuadrada de x sobre 2. ¿Sí? Esto ya sería nuestra respuesta. A ver, voy a apuntar esta respuesta acá arribita. Respuesta 1. Secante cuadrada de x sobre 2. Más la constante. Entonces, ya lo hicimos de una manera. Ahora, vamos a resolverla de otra forma. Fíjense, por eso es muy importante que sepamos las fórmulas de memoria, porque si no nos quedamos así con cara de what. ¿Qué hago? Entonces, si ya practiqué varios ejercicios y ya me las sé de memoria, ya puedo ver que la derivada de coseno es menos seno y la derivada de seno es coseno. O sea, uno de estos dos es el que voy a hacer u, ¿sí? Uno de estos dos. Y ahora, la regla para que yo haga u, no voy a hacer u el que está arriba, sino el que está elevado a una potencia o que está abajo en el denominador, ¿sí? ¿Por qué? Para que el diferencial de u, que es este, me quede en la parte de arriba, ¿sí? Entonces, ya resolvimos este ejemplo de una manera. Vamos a resolverlo de otra diferente. Acá es donde les digo que si se saben las fórmulas de memoria, a 1 kilómetro de distancia, ¿sí? Podemos ver que la derivada de tangente es secante cuadrada de x. Entonces, así, de golpe y porrazo, yo puedo hacer u tangente de x y su derivada es secante cuadrada de x. Entonces, esta integral
se va a convertir, tangente es u, y esto es derivada de u. Tan, tan. Y ya, solo integro esto, le sumo 1, u cuadrada sobre 2 más la constante. ¿Quién es u? Tangente. Entonces, esto me queda tangente cuadrada de x sobre 2 más una constante. Ups, ¿qué pasó? No nos quedó igual a la respuesta anterior, ¿verdad? La anterior nos dio secante cuadrada sobre 2 y esta nos está quedando tangente cuadrada sobre 2. Tómala. ¿En qué nos equivocamos? Vamos a ver. No es que nos hayamos equivocado. Vamos a hacer este mismo ejemplo de otra manera. Integral de tangente por secante cuadrada de x. Voy a separar esto. Voy a hacer tangente de x por secante de x por secante de x. Otra vez, si tenemos nuestra visión de rayos X, ¿sí? Que nos sepamos de memoria las fórmulas, puedo ver que la derivada de secante es secante por tangente. Entonces, en este caso, lo que voy a hacer u es secante de x y su derivada es tangente de x por secante de x diferencial de x. Entonces, en este caso, en este ejemplo, tengo integral, secante es u, y tangente por secante por diferencial es derivada de u. Integro esto, me queda u cuadrada sobre 2 más una constante, y esto va a ser igual a u es secante cuadrada. Que es precisamente lo que nos quedó en el primer ejemplo. No en el primer ejemplo, en el primer método, ¿sí? Estamos resolviendo esta integral de 3 maneras diferentes. Pero entonces, ¿qué pasó aquí? Que me quedaron resultados distintos. En funciones trigonométricas nos pueden quedar resultados aparentemente diferentes. ¿Por qué? Por las identidades trigonométricas. Esta constante de aquí no es la misma constante de acá, ¿sí? Le voy a llamar acá, no sé, bueno, vamos a ponerle C1 y C2, ¿sí? Es de la constante 1 y esta sería una constante 2. Son diferentes las constantes. Entonces, si utilizamos identidades trigonométricas, fíjense bien, puedo utilizar la de arriba o la de abajo. Voy a utilizar la de abajo. Secante cuadrada es tangente cuadrada más 1, más la constante 2. Entonces, si separo esto, divido cada término del polinomio entre el monomio, ya me quedó. Esto de aquí es precisamente la constante 1. O sea, esto de aquí va a ser tangente cuadrada de x sobre 2 más la constante 1. O sea, igualando un medio más la constante 2 va a ser la constante 1. Y ya estas dos respuestas son idénticas. Entonces, les comento esto porque ustedes pueden buscar el resultado en el libro y chispas, no me está quedando, pero si utilizan una identidad trigonométrica, llegan a esa respuesta. Entonces, si se fijaron, hicimos este último ejemplo de 3 maneras diferentes. Todo va a depender de la habilidad que ustedes tengan en identidades trigonométricas, en estar utilizando estas fórmulas, aprendérselas de memoria y haber hecho varios ejercicios. Por eso les digo que cálculo integral ya es la recopilación de todos los temas anteriores de matemáticas.
Aquí necesitamos tener buena álgebra, buena trigonometría, y en los problemas aplicativos, pues dominar geometría plana, geometría analítica y precálculo. ¿Sí? Bien, ¿alguna pregunta de esto, jóvenes? ¿No? Bien, entonces ahora sí podemos pasar a los ejercicios.